Hoy las flores de taco de reina o capuchina se van a convertir en un nuevo sabor de jugo loco. Bueno, acá tenemos a las flores de taco de reina o capuchina. Les cuento que primero voy a hacer el jugo. Luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Y por último voy a pasar a probar el jugo. Para esta receta voy a utilizar 12 flores, las cuales ya han sido lavadas previamente. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos las flores en una procesadora y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, y utilizando un colador, voy a colar el jugo. Luego voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas C, A y del complejo B, como B1, B2 y B3. Además, posee minerales como potasio, calcio, fósforo, hierro y magnesio. Refuerza el sistema inmunológico. Es rico en vitamina C, lo que ayuda a prevenir resfriados y fortalecer las defensas. Es antibacteriano y antifúngico. Contiene compuestos con propiedades antibióticas naturales que ayudan a combatir infecciones. Mejora la circulación sanguínea. Tiene un efecto vasodilatador leve, lo que puede ayudar a mejorar la oxigenación y el flujo sanguíneo. Es diurético y depurativo. Favorece la eliminación de toxinas a través de la orina, ayudando a limpiar los riñones. Es digestivo y estimulante del apetito. Sus compuestos favorecen la digestión y puede aliviar trastornos digestivos leves. Es expectorante y proporciona alivio para la tos. Se usa tradicionalmente para tratar afecciones respiratorias, como bronquitis y tos con flema. No se recomienda en grandes dosis para personas con problemas renales o gastrointestinales sensibles. Su sabor picante se puede suavizar con jugo de naranja. ¿Y qué me cuentan? Son muy lindos los beneficios de este jugo. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar el jugo. Bueno, llegó el momento donde hago la prueba de sabor del jugo loco que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de flores de taco de reina o capuchina. Acá estoy bien preparado. Este es un jugo que tiene varios beneficios para la salud. Ya me voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Antes de pasar a probar este jugo, les cuento que no tiene ningún tipo de endulzante u otro tipo de agregado, ya que quiero conocer su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Raro, raro, pero está bueno. Ahora les cuento de qué se trata su sabor. Es un jugo con sabor floral y que tiene picor. No es muy fuerte el picor, pero sí se hace notar. Para mi gusto es un jugo para endulzar y recomiendo endulzar con miel de abejas. Además va a aportar los beneficios de la miel.
Y para aquella persona que no le gusta el picor, le puede agregar jugo de naranja, que va a quedar buenísimo y va a aportar los beneficios del jugo de naranja. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata esta planta conocida como taco de reina o capuchina. No se pierdan ese video. Además, les voy a dejar otros 3 videos recomendados. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Les agradecería muchísimo que compartan estos videos en sus redes sociales. Y por último, les pido que activen todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.